Esta noche en el sur de la frontera, migrantes, el principal blanco de traficantes humanos. OIM habla sobre los cambios climáticos como una de las razones de la migración y el desplazamiento de personas en todo el mundo. Además, se celebró a nivel internacional el Día del Folclor y las comunidades latinas en California. Y hablaremos de la inflación en América Latina y la migración. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una edición más de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar sobre migración, sus diferentes aristas. Comenzamos contándoles que migrar de manera irregular a los Estados Unidos implica, bueno, ya lo sabemos, numerosos riesgos y peligros, pero César Contreras de La Voz de América y desde El Paso nos narra la más reciente tragedia fronteriza propiciada por las lluvias recientes que han dado más fuerza a la corriente del río Bravo. Estamos hablando de una tragedia de una niña guatemalteca. Una menor y su madre fueron arrastradas por la fuerte corriente del río Bravo en el área de El Paso, Texas. Las migrantes guatemaltecas buscaban llegar a suelo estadounidense, pero la menor se soltó y desafortunadamente fue encontrada sin vida poco después por los rescatistas. Una niña de 5 años de origen guatemalteca venía con su madre, al parecer al tratar de cruzar el río en busca de una oportunidad al vecino país. Se le soltó a la mamá, tengo entendido, desconozco hasta ahorita ciencia cierta qué es lo que pasó, es lo que nos han informado. Se le soltó a la mamá y la corriente la arrastró. La mujer de 28 años, madre de la menor fallecida, fue salvada por elementos del Departamento de Bomberos y Seguridad Pública del municipio de Ciudad Juárez, en México. También recibió atención médica al entrar en una crisis nerviosa cuando conoció la muerte de su hija. El Departamento de Bomberos hizo la intervención para la recuperación del cuerpo que la niña venía flotando. Fue recuperada ya sin signos vitales. A pesar de que las fuertes lluvias que se han presentado las últimas semanas en el oeste de Texas han aumentado el caudal del río Bravo, el flujo de migrantes centroamericanos no cesa, por lo que continúan arriesgando sus vidas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos advierte sobre el peligro inminente y sostenido del tráfico de personas en el mundo. De acuerdo con autoridades federales, los migrantes son uno de los principales objetivos de estas bandas del crimen organizado. El tráfico de personas es un flagelo que mantiene en constante alerta a las autoridades en todo el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional destaca que este crimen no distingue sexo, raza ni edad. Nosotros hemos visto víctimas jovencitas que son traficadas para el propósito del tráfico sexual, y hemos visto personas en sus 50, 60 que lo usan para tráfico laboral. También existe la servitud doméstica, que es el caso donde una persona está trabajando en casa, pero no trabaja las 8 horas que tiene que trabajar, lo tienen trabajando más, no le pagan. Néstor Iglesias, vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, dijo a Voz de América que los inmigrantes sin estatus se convierten en principal blanco de las bandas organizadas de este crimen sin fronteras. Destacó que esas víctimas pueden convertirse en denunciantes sin temor a ser deportadas. Las víctimas obviamente tienen protección. Nosotros no vamos a deportar a un individuo, o sea, Homeland Security Investigations no deporta a nadie. Homeland Security Investigations lo que va a hacer va a investigar al individuo, inclusivamente le va a dar estatus para protegerlos, para que puedan testificar contra el traficante. Durante el año fiscal 2021, esta agencia federal contabilizó 2.360 arrestos por este delito. El periodo anterior registró 1.746. El traficante no va a dejar que, número uno, que la persona tenga libertad para moverse. No quiere el traficante que la víctima crea algún tipo de amistad o relación con nadie, porque lo pueden denunciar. Le quitan los documentos. Cuando tú le quitas esas tres cosas a una persona, básicamente le está quitando la libertad. Y cuando hablamos del tráfico humano, el tráfico humano es esclavitud moderna. El sur de Florida es uno de los lugares con mayor incidencia notable en tráfico de personas, de acuerdo con las autoridades federales. José Pernalete, Voz de América, Miami. El Instituto Nacional de Migración de Honduras reportó el ingreso de más de 2.000 migrantes al país
Esto en menos de 48 horas desde que entró en vigencia la amnistía migratoria. Ante el alto flujo de migrantes en situación irregular, el Instituto Nacional de Migración de Honduras, en las delegaciones de Trojes y Danlí, intensificó sus operaciones en el proceso de control biométrico para ingresar al país. Cientos de migrantes que ingresan por esos puntos fronterizos no autorizados hacen su control obligatorio. En ese sentido, el personal del Instituto Nacional de Migración tiene mayor demanda a diario. Según datos estadísticos, solo al comenzar la semana se reportó el ingreso de 2.093 migrantes al territorio hondureño, siendo esta la cifra más alta desde que entró en vigencia la amnistía migratoria en un solo día. El personal de las delegaciones atiende a hombres, mujeres, niñas y niños que solicitan su permiso para ingresar al país. Hasta el momento se han detenido más de 8.000 migrantes desde que se les suspendiera la sanción administrativa. El Instituto Nacional de Migración trabaja para brindar un servicio eficiente y seguro, garantizando el respeto a los derechos para las y los migrantes que transitan por el territorio nacional. Tras realizar el trámite administrativo, los migrantes tienen 5 días para poder transitar por el territorio hondureño. Y los cambios climáticos son una de las razones de la migración y el desplazamiento de personas en todo el mundo. Guatemala es uno de los países señalados como uno de los más afectados, donde algunas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para poder sobrevivir. Debido a que el cambio climático está alterando profundamente los patrones migratorios actuales, algunas zonas del territorio nacional han sido afectados por desastres naturales. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, unos 340.000 guatemaltecos fueron desplazados en 2020 a causa de los huracanes ETA e IOTA. Son muchos los factores que intervienen y alimentan la actual dinámica migratoria. La mayoría de ellos recaen en los factores estructurales de la economía, las condiciones sociales, los aspectos políticos y culturales, y cada vez más en los cambios medioambientales y los impactos diferenciados del mismo. En Guatemala, la principal amenaza por el cambio climático son las sequías, seguido de los huracanes y luego otros desastres no específicos. También las inundaciones, el aumento del nivel del mar y la irregularidad de las lluvias. En el caso de la sequía, en territorio nacional existe un grado muy alto de agricultura de subsistencia, que depende del agua de lluvia. Cuando hay sequías, las familias se enfrentan a la inseguridad alimentaria, y al no tener los recursos necesarios para subsistir, se ven obligados a migrar, muchas veces de las zonas rurales a las urbanas, y luego al exterior. País que, como todos sabemos, pues es bastante fuerte, puesto que la mayoría de población, principalmente por aspectos económicos, pero ahora aunado a los aspectos ambientales y principalmente de cambio climático, pues la población tiende a migrar, ya sea internamente o hacia otros países, para contrarrestar esas condiciones que en algún momento son desfavorables. En ese contexto, el pasado 8 de agosto se llevó a cabo el Foro Nacional sobre Migración y Cambio Climático, el cual tenía como objetivo analizar cómo se puede responder a la movilidad humana en el contexto de los desastres y la degradación ambiental. Correcto, efectivamente. La idea de este foro es reunir a todos los actores que tienen un papel importante en la gestión de la movilidad humana que se vincula con las amenazas relacionadas con el cambio climático. Entonces pueden ser huracanes, sequías, subida del nivel del mar y otras amenazas y el impacto que tienen en la migración y en diferentes formas de movilidad humana. Lo que vemos es que los impactos del cambio climático, como puede ser una gran sequía o un huracán como tuvimos en 2020, hacen que la gente muchas veces tenga que dejar o prefiera dejar sus comunidades, ¿verdad? Y vemos fenómenos migratorios tanto dentro del país como hacia el extranjero. Entonces sabemos ahora que el cambio climático se vincula con la migración de poblaciones en muchos lugares. Se añadió que Guatemala ocupa el 4º lugar a nivel mundial de desplazados a causa del cambio climático. Las estimaciones más pesimistas indican que si no se adoptan las acciones pertinentes, para 2050 el número de personas desplazadas podría llegar a 1 millón. Sí, es muy buen punto porque, como dices, la migración va a depender de muchos factores. El cambio climático es uno, pero como decías, el precio de los productos, de los fertilizantes, la deuda, también puede influir, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos, la evidencia que tenemos ahora es que a 2050 habrá un aumento de la migración, en particular interna, debido a los impactos del cambio climático. Podría llegar, en los cálculos más pesimistas, hacia 1 millón de personas que podrían ir hacia, en particular, las ciudades del país, ¿verdad? Hacia Huehuetenango, hacia la ciudad de Guatemala, porque las áreas rurales perderían población debido a los impactos del cambio climático. Entonces, las proyecciones son preocupantes. Los fenómenos o desastres naturales son cada vez más frecuentes e intensos. La medida señala que irán en aumento, aunque no de manera progresiva, aunque sí seremos impactados por algunos fenómenos como huracanes, sequías y tormentas, que se traducirán en más migración. Para el sur de la frontera reportó Rigan Rodríguez. Y los agricultores se ven sumamente afectados por el cambio climático.
En la actualidad la naturaleza cobra una factura muy cara debido al cambio climático y esto se deriva a la contaminación del medio ambiente, ya que el ser humano no está preservando el mismo y ante ello se puede reflejar en la agricultura. Hemos visitado el occidente del país donde hemos conocido una serie de casos de trabajadores del campo que nos comentan de que las sequías o muchas veces la lluvia en exceso puede afectar los cultivos. También la tierra ya no es tan fértil ni tan agradecida como antes, según comentan, ahora hay que estar abonando y procesando constantemente. Esto está generando desempleo para muchas personas, otros pues deciden cambiar de trabajo o bien migrar a los Estados Unidos. Una situación bastante complicada y al paso del tiempo va a ser de mayor riesgo y todo lo que es cultivo podría variar incluso hasta sus propios precios. Hace por lo menos unos 40, 50 años atrás no se veía esa dificultad que ahora se nos ha presentado. Ahorita todos los cultivos ya no se da así por así como lo daba antes, sino necesariamente hay que desinfectar, hay que abonar, hay que tratar de echar insecticidas de todas clases para combatir toda clase de plaga, toda clase de insectos, toda clase de hongo que aparecen para dañar, para destruir nuestras siembras. Es una cadena, pues, la sequía, la lluvia, todo eso afecta bastante la agricultura. Ustedes que han trabajado en el campo, antes se marcaban bien las estaciones del año. Ajá. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora no, varía mucho. Sí, pues. Entonces ustedes como agricultores se ven directamente afectados por ese tipo de variación en el clima, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, yo creo que nadie puede decir a mí me está yendo bien. La situación es muy compleja y personas que durante toda su vida han trabajado en el campo ahora tienen que buscar otras alternativas de trabajo. Y la migración a los Estados Unidos es una de ellas. Pues pareciera que van a ir a buscar una vida mejor, sin embargo, van a ir a vivir peores porque resultan muriendo por allá y muchas veces ya no los pueden traer para acá. Mucha gente cree que ha dejado este tipo de trabajo en la agricultura debido a lo complicado que se ha vuelto. Sí, mucha gente se ha quedado muy endeudado por la agricultura, así que deciden dejarlo y deciden seguir otro trabajo. Incluso hasta migrar puede ser una opción para muchos, ¿verdad? Es una opción que muchos recurren. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una legislación que contempla la mayor inversión ambiental de la historia de ese país. La multimillonaria partida también incluye subsidios de salud y aumento y también de impuestos a las grandes corporaciones. Se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor. Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. De los 740.000 millones de dólares totales, más de 370.000 millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos. Pone a Estados Unidos nuevamente en el camino para reducir la contaminación por carbono en un 40% para 2030, con tecnologías de energía renovable que ahorran a las familias estadounidenses un promedio de $1,000 y 25 centavos al año y crean 9 millones de empleos. La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos, extiende los subsidios de seguro médico e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones. Nadie, permítanme enfatizar, nadie que gane menos de $400,000 al año pagará un centavo más en impuestos federales. Aunque representa una victoria para la agenda del presidente Biden, ningún republicano en el Congreso apoyó la medida. No se puede gastar para salir de la inflación o pagar impuestos para salir de la recesión o pedir prestado para salir de la deuda. Sin embargo, eso es exactamente lo que los demócratas afirman que pueden hacer. Según las proyecciones del partido de gobierno, la ley recolectaría cientos de millones de dólares a partir de la recaudación de impuestos de las personas más pudientes y las grandes corporaciones del país, que hasta ahora no pagan nada. Jorge Agobián, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera.
chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera y a través de la señal de Canal 2 y también a través de Facebook. Para quienes nos están sintonizando, quiero contarles que es momento de saludar a nuestro colega, al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Él le da cobertura precisamente a estos temas en la zona fronteriza y nos tiene importante información que compartir. Buenas noches, Ernesto. Gusto saludarte. Así es, Roxana, un gusto saludarte y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, a esta hora le tenemos información que ha ocurrido en cuanto al tema de migración y sus aristas. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que la pandemia del COVID-19 afectó la economía de las micro y pequeñas empresas acá en los Estados Unidos. En su mayoría, quienes se encuentran al frente de estas son personas latinas inmigrantes que han buscado salir adelante a través de los negocios locales, pero ahora están buscando las alternativas para su recuperación económica. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Son empresarias latinas que están buscando la manera de abrirse paso en el ámbito laboral. Una de ellas es Isabel Magaña, quien desde hace 4 años se ha dedicado a la elaboración de artículos a base de zarape, tradicional de la cultura mexicana. Por medio de esto, generar un poco más de ingresos a su economía. Mi mamá me enseñó a coser y ella también me ayuda. Los tortilleros, las bolsas de zarape, las bolsitas todas estas, los tapetitos, mi mamá también me ayuda y hacemos la costura. ¿Cuánto tiempo lleva? Depende, porque como yo un día corto todo, otro día, yo hago mi sistema, un día corto, otra tarde pongo a planchar las piezas. Y ya lo más fácil es sentarme a coser, lo difícil es la preparación de las cosas. Hoy por hoy en este condado las mujeres están representando un alto índice de crecimiento en la reapertura de nuevos negocios, como el de Nancy Mendoza, una joven salvadoreña. Para mí pues era muy difícil encontrar, ¿verdad?, camisetas, productos que eran solo para salvadoreñas. Habían muchos productos para, digamos, muchachas mexicanas y pues yo, ¿verdad?, nunca veía ningún producto para nosotras, entonces desde ahí creé mi compañía que se llama Queso con Loroco y es para muchachas salvadoreñas como yo. Queso con Lorocos, aparte de ofrecer estos productos, ¿qué más ofrece? Cuénteme. Pues una comunidad de muchachas salvadoreñas, todas somos diferentes, pero siempre tenemos algo en común y queremos reconectarnos con nuestras raíces en El Salvador. Para algunas, la pandemia no ha sido obstáculo para comercializar sus productos. Bueno, yo promoví más por el Facebook, por Instagram, por las redes sociales, sin las redes sociales, pues la verdad no sé cómo lo hubiéramos hecho. Pero sí, las redes sociales, ahora estoy muy contenta y orgullosa de que estamos participando en eventos así como este, que promueve la cultura, todos los logros de nuestra comunidad, de las trabajadoras latinas como nosotros, que siempre somos luchonas y no nos damos por vencidas. Según la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, las empresas propiedad de latinos contribuyen con 700,000 millones anuales a la economía de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California.
Y algo que muchos hondureños ven imposible es la aprobación de una visa de turistas y muchas veces es debido a la desinformación. ¿Cuáles son los requisitos y los pasos para poder optar a una visa B2? Se lo contamos a continuación. La visa de turista para Estados Unidos es un documento anhelado por miles de hondureños que se otorga por asuntos de turismo y actividades recreativas. Los visitantes temporales que viajan a Estados Unidos son un determinado grupo de migrantes que usualmente pueden obtener el tipo de visa B2 dependiendo del propósito de su visita al país. En este caso, la visa de turista, conocida popularmente como visa B2, es otorgada solamente para viajes recreativos por naturaleza, que comprende turismo, visitas a familiares o amigos, tratamiento médico y actividades relativas de tipo social o servicio. Para solicitar la visa de turista para viajar hacia Estados Unidos es importante tomar en cuenta los siguientes requisitos: pasaporte válido y en vigencia con una validez mínima de 6 meses, demostrar el verdadero propósito de viaje a Estados Unidos, así como demostrar que su permanencia en el territorio es por un tiempo limitado. Tener los documentos necesarios para comprobar el objetivo del viaje, contar con pruebas necesarias para los fondos económicos de su viaje, demostrar los lazos sociales y económicos que posee para retornar al país de origen. Para solicitar la visa tipo B2 es necesario primero obtener un pasaporte vigente y luego llenar la solicitud DS-160 con toda la información personal, motivo de viaje, posibles acompañantes, tiempo de estadía y contactos de algún familiar o conocido en Estados Unidos. Toma en cuenta que debes llenar esta solicitud con datos específicos y relevantes que sean verídicos y por supuesto que recuerdes toda la información que colocas al momento que proceda la entrevista. Se debe recordar que cada dato brindado a la embajada americana será verificado, por lo que la persona solicitante debe ser honesto en todo momento. Y múltiples organizaciones de hondureños en los Estados Unidos están denunciando enérgicamente que los consulados de Honduras son ineficientes y no están cumpliendo con el servicio que deberían brindar a la población. Precario, indiferente y displicente es como han calificado el funcionamiento de los 14 consulados de Honduras en los Estados Unidos. Las denuncias de la comunidad migrante hondureña son innumerables. Van desde la falta de personal, el obsoleto sistema de citas y la no emisión de pasaportes ni cartas poder u otros documentos, por lo que los compatriotas se sienten completamente desprotegidos. De los 14 cónsules que deben nombrarse, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro solamente ha nombrado a Alberto Flores, hijo de Enrique Flores Lanza, a Carolina del Norte y a una hermana de la actual ministra de Finanzas, es decir, Rixi Moncada, en Dallas, Texas. Predomina la mala atención y ante las quejas diarias que se reciben, los hondureños han sostenido reuniones virtuales con el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para denunciar el abandono que enfrentan y la indiferencia de la Cancillería, lo que aseguran es el reflejo de una mala planificación. El malestar reina en los compatriotas. Muchos de ellos han manejado casi 12 horas para obtener el documento y quedarse un día más, lo que representa pago de hotel, alimentos y perder un día de trabajo. Otra queja es que no hay una forma para que la comunidad migrante pueda comunicarse con las autoridades y menos hacer citas, por lo que acuden a los consulados y hay aglomeración en muchos de ellos, pero ninguno es atendido. Aunque hay una máquina para imprimir pasaportes, a veces funciona y a veces no, porque el sistema se cae, según arguyen los miembros de los consulados. Conseguir citas es otro enorme dolor de cabeza, según lo denuncian los diferentes hondureños que han buscado citarse para obtener su documentación. Los hondureños, además, no pueden tramitar cartas, pasaportes ni salvoconductos y en este momento dicen que se necesitan partidas de nacimiento porque los niños iniciarán clases en Estados Unidos y la demanda es alta. Sin embargo, ellos todavía no tienen acceso a esta documentación. Por tanto, los migrantes hondureños se han organizado para realizar protestas pacíficas en busca de soluciones. Y seguimos con más información, y es que recientemente la comunidad latina radicada acá en el condado de Los Ángeles, California, llevaron a cabo el Día Internacional del Folclor, que tiene como objetivo también darle paso al mes de la hispanidad que se celebra todo septiembre. A continuación, el siguiente reporte. Rendir un homenaje a las principales manifestaciones artísticas y culturales de los países latinoamericanos era el objetivo de la celebración del Día Mundial del Folclor que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. Nosotros hacemos actividades. Ahorita los grupos folclóricos queremos cuidarlos, rescatar lo que es la identidad de nuestros pueblos. Sin folclor nosotros no tenemos identidad, así que tenemos que cuidar, rescatar, preservar el patrimonio cultural de nuestros países aquí en los Estados Unidos. Es un honor y un orgullo para mí representar mi país, El Salvador. Como decimos allá, el pequeño pulgarcito, pero con mucho amor. Es un honor para mí.
Quienes participaron reiteraron la importancia de que las nuevas generaciones conozcan un poco más de estas tradiciones. Todo el traje representa algo. Los cascabeles en la bota representa el sonido que hacían las cadenas de los esclavos. Todo tiene una representación. El caporal se originó así en La Paz y este grupo se llama San Simón, que es basado en Cochabamba y nosotros estamos afiliados con Virginia ahorita. Sí. El evento también sirvió para demostrar el arte a través de la pintura. Parte de la vida de todos los seres humanos. Hay personas que lo desarrollan, hay personas que no lo desarrollan, pero todos tenemos esa vena artística. En cada obra de arte que tú puedes apreciar aquí, puedes ver lo que es el paisaje típico costumbrista dominicano, puedes ver el paisaje de California, puedes ver algunos retratos, gallos, pintura cubista, un poco de todo. Quienes asistieron al evento reiteraron que este tipo de actividades los acerca aún más a sus raíces, pues a pesar de los años de vivir fuera, muy difícilmente pueden olvidarse. Bien lindo, y sabes que cuando vine y vi todos esos trajes típicos, no sabía de hecho de qué países eran, pero todo tan colorido, tan bonito, que de veras llama la atención. Creo que nuestros dichos son parte de nuestro folclore, así es que se siente tan bonito identificarse con los de su país y con los de los demás países. Por su parte, los organizadores reiteraron que con esto se abre paso a más actividades culturales. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, es parte de los detalles que les tenemos hasta esta hora. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana en un nuevo programa de Al Sur de la Frontera, donde les estaremos presentando más casos e historias de aquellos que están buscando mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Desde ya, feliz inicio de semana. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Muchas gracias, Ernesto, por esta información que has compartido con nosotros. Feliz noche. Vamos a la pausa, ya volvemos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Contarles que la situación económica que viven las familias en el país sigue siendo uno de los principales factores para que muchos decidan dejar el territorio y migrar hacia los Estados Unidos. En el país, la tasa de inflación actual es del 7.4% y aunque según el Banco Central de Reserva es la más baja en comparación a los países de Centroamérica, se está convirtiendo en un factor de la migración. Al menos es lo que piensan algunos salvadoreños que aseguraron que ante los constantes aumentos de los precios, las familias están optando en buscar mejores oportunidades fuera de nuestras fronteras. Lo principal, pues la economía, ¿verdad? La falta de trabajo aquí también. ¿Verdad? Es lo que impulsa a la gente a salir y exponerse. No alcanza, no alcanza el salario de las personas ahora. Por eso es la razón de que todo el mundo sale buscando, pues, un ingreso más, ¿verdad? Aunque la vida en otro lado es más cara, pero aquí está peor. De cierta manera sí creo que afecta muchísimo, porque recordar que un 75% del país gana el salario mínimo, lo cual no es suficiente para sustentar una familia, y creo que sí afecta de cierta manera porque como el dinero no te alcanza, pues ni modo, no tienes opción más que emigrar. De hecho, varias familias mías se han ido del país por eso mismo, porque no les alcanzaba el salario, pues se han ido buscando una mejor oportunidad
y gracias a Dios ya están allá, pues ya la vida de cierta manera les ha cambiado un poco. Y es que la percepción de las personas consultadas radica en la aceleración que están experimentando los precios de los alimentos, combustibles, entre otros productos, que se suman a los bajos salarios y la falta de empleos. En realidad es desesperante porque no hay empleo, o sea, y aparte todo caro. Entonces los jóvenes que tienen oportunidades más que todos optan por irse, ¿verdad? Aunque es arriesgado. Porque imagínense uno rentando, los sueldos son bien bajos, porque más que todo o lo menos para mí ya no hay oportunidades que se diga buenas para sobrevivir, porque el salario mío por lo menos es de $200 y pago 150 de renta, o sea, de casa, ¿cuánto queda? O sea, todo está más caro hoy en día y los trabajos aquí a veces no son muy bien pagados y es el trabajo mucho tiempo excesivo. Tengo unos primos que fueron para Estados Unidos debido a eso mismo, del trabajo. Hay más oportunidades, aparte que el salario es más alto allá. Lo que creería es crear más oportunidades de trabajo y a lo mejor regular de cierta manera la inflación. Hasta el mes de julio, 7.941 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, de acuerdo a datos de la División de Protección de Aduanas y Fronteras, cifras que podrían incrementar si la situación no mejora, señala la población. Sí, conozco bastantes personas que están así, bastantes personas que incluso me están diciendo de que a veces solo tienen $1 para sobrevivir el día, y tienen su familia, ¿verdad? Tienen que comprar desayuno, almuerzo, cena, tienen que, un ejemplo, agarrar para el pasaje y todo eso. Entonces sí considero de que también influye eso. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, también advirtió a los países que el alza de los precios de los alimentos provocará un efecto cascada en los niveles de pobreza y en el caso de El Salvador, esta sufriría un 1% de aumento. Y la inflación se ha convertido en el tema protagonista en muchas conversaciones en toda América Latina. No es la excepción nuestra región y ya son varios los países que han empezado a sentir su impacto y esto motiva a migrar. La inflación. La inflación. La inflación. La inflación. La inflación. Y hay inflación. La inflación. La inflación en Argentina. Esta parece ser la palabra que retumba en calles, hogares, oficinas y hasta despachos gubernamentales de todo el mundo, pero sobre todo aquí, en América Latina. Las altas cifras de inflación están produciendo estragos, sobre todo por la incesante subida de precios que impacta cada vez más en la cantidad de dinero en los bolsillos. La inflación afecta más en la canasta familiar diaria, básica. Yo creo que la inflación me afecta más en todo lo que es alimentación. La heladera te dice cómo está todo. La comida está carísima. La pospandemia ha derivado en una crisis que elevó los índices de precios a niveles récord. Estados Unidos, el país referencia de una de las economías más sólidas del mundo, mantiene una inflación históricamente alta, a pesar de haber bajado unas décimas en los últimos meses. Mientras, la región se camina un incremento de 12,1% para este año, según pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Y ante estas cifras, los gobiernos renuevan las mismas promesas. Podemos cerrar filas, trabajar de común acuerdo para controlar la inflación en Estados Unidos y en México. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Ahora bien, ¿cómo explicar este fenómeno inflacionario? Y sobre todo, ¿hasta cuándo durará? La inflación se viene acelerando, sigue todavía en un proceso de suba y en líneas generales influida por lo que fue el efecto pospandemia, es decir, la consecuencia de las decisiones de política monetaria y fiscal que se tomaron en el 2020, es decir, de aumento del gasto público, de baja de tasas de interés y de financiamiento de ese gasto público de ayudas con emisión monetaria, y esto se agudizó en lo que va del año, producto de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto que esto generó en la provisión, sobre todo de alimentos, pero también de energía, ¿no? Que tuvo un impacto muy fuerte en términos de subas de precios del petróleo. Tal como afirman algunos economistas, el panorama parece más sombrío cuando se mira la región como un todo. El FMI asegura que América Latina se encamina a registrar las tasas más elevadas de los últimos 25 años y el 12,1% que pronostica para este año le sigue una inflación de 8,7% para 2023. Y de nuevo,
todo esto impacta en el bolsillo. Y nos golpea como todo el mundo. O sea, cada vez la plata alcanza menos y los ingresos no aumentan, así que nos afecta un montón, obviamente. Está todo más caro en general. Uno va al supermercado y ahora te puedes llevar mucho menos cosas con la misma plata que antes te llevabas el doble. No puedes ahorrar, no puedes hacer ningún plan a largo plazo. En este contexto, hay países que por una cosa o la otra sobresalen del resto. Por un lado está Argentina, que con más del 70% de inflación anual busca competirle a Venezuela, el primer lugar de los países con más inflación aquí en la región. En los primeros meses del año, desde el punto de vista fiscal, el gasto público aumentó muy fuerte, los ingresos aumentaron a un ritmo fuerte pero inferior y hubo de vuelta financiamiento monetario de ese déficit que agravó el problema que ya venía teniendo, y esto generó en la economía argentina un exceso de pesos que aceleró la inflación en una economía que además tiene restricciones, ¿no? También está Chile, que parecía tener niveles económicos cómodos, pero de repente algo cambió y tiene los mayores índices desde 1994. Bueno, hay dos causas. Una común a todos, que es la causa externa, sobre todo vinculada a la guerra de Ucrania, aumento del precio de la energía y de los alimentos. Y la otra, que antes de esto se tiró enorme cantidad de dinero al mercado. Algo muy parecido le pasó a Paraguay, que pasó de una inflación de poco más de 1 punto en 2020 a más de 10 puntos este año. Paraguay yo creo que es un país ejemplar, a pesar de tener una producción de energía renovable, es altamente dependiente de combustibles fósiles y hace que el aumento de los precios del petróleo repercuta casi automáticamente en los precios internos, porque tiene un efecto multiplicador muy fuerte en todas las cadenas productivas. Venezuela, Perú, Cuba y otros tantos países de la región están en una situación similar o incluso peor. Pero hay una excepción, Bolivia, el único país que mantiene inalterable su inflación de precios. ¿Una fórmula mágica? Pese a que el mundo se encuentra atravesando un periodo inflacionario de grandes magnitudes, Bolivia, por el contrario, tiene la tasa de inflación más baja de Sudamérica. En Bolivia la inflación es baja gracias a los subsidios que hay al sector hidrocarburos, al sector alimentos y en particular al sector de pan, de harina. Las proyecciones no son buenas y el propio Fondo Monetario Internacional incluso advirtió sobre los riesgos de una estanflación, un estancamiento con inflación. Pero para que los consumidores dejen de preocuparse por las cifras, habrá que esperar que las promesas tengan efecto o que aparezcan soluciones mágicas que al día de hoy parecen no estar muy cerca. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Y aumenta la preocupación entre cientos de migrantes que llegan a la frontera México-estadounidense y no pueden ingresar a los albergues debido a que vienen solos y porque las familias reciben prioridad. Y si yo tengo 3 meses, 17 días aquí esperando, 2 meses la gente se va y yo estoy aquí. Desesperación, ansiedad, cansancio, hambre y sed. Aquí vuelve. Son comunes para centenares de migrantes solos y mayores de edad. Y todo el camión que pasa y ya todo lo tiene aquí. Dime por qué. Dime, yo quiero saber por qué. Porque, y cuando tú lo pedí un poquitito agua adentro, no le doy para duchar a tu hija. ¿Por qué? Llegan a la frontera con la intención de ir a Estados Unidos, pero las personas solteras, así como los que viajan solos y los mayores de edad, se consideran los menos afortunados por no poder ingresar a un albergue. Uno puede comer un día y otro día no. Yo estoy sufriendo aquí, no encuentro nada de trabajo. No bañamos bien, no comemos bien. Este hombre ha esperado 1 mes viviendo a la intemperie, afuera de un albergue, tratando de ingresar. 68 años. ¿68? Así es. ¿De dónde es usted? De Honduras. 1.500 viviendo en la calle. Sí, por ejemplo. Casi más. Posiblemente más. Sí, más. Tiene 3 semanas pidiendo entrada. Sí. ¿Qué es lo que le dicen? Que está muy lleno y que tenemos que esperar. La mayoría de los albergues en la frontera están al tope de su capacidad, mayormente hospedando a unidades familiares, y quienes brindan esta ayuda tienen razones al dar prioridad a las familias. El espacio se mantiene pues exclusivo para una persona, pues una carpa, y pues
tener una persona en lugar de tener a 4 o 5, entonces se reduciría bastante el espacio para otros. Están tan cerca pero tan lejos. Viven a solo unos metros del Río Grande, pero decidieron no cruzar la frontera para no arriesgar a sus vidas ni exponerse a una posible deportación. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y aumenta la migración irregular debido al cambio climático en el llamado corredor seco. Sin duda alguna, la población rural que comprende el corredor seco de nuestro país se ha visto afectada por el cambio climático, principalmente en los últimos tiempos, desde el impacto de la tormenta Eta y Iota en el 2020, con lo que se registraron pérdidas cuantiosas en la agricultura, lo que ha incidido en el aumento de la desnutrición y la pobreza extrema. Ante esta situación, la migración en las áreas rurales que comprenden este corredor seco ha incrementado en los últimos días. Pero el problema no solo se vive en Guatemala, ya que este se extiende al territorio considerado como corredor seco centroamericano, el cual incluye a Honduras, El Salvador y Nicaragua, 4 países que en los últimos tiempos han sido afectados por la vulnerabilidad atmosférica, ocupando las primeras posiciones a nivel mundial. Pero es el país de Honduras que ocupa el primer lugar entre los más afectados por eventos climáticos extremos, lo que, entre otros problemas, ha permitido el aumento de la migración irregular de hondureños hacia Guatemala y México en busca del sueño americano. Ver hondureños tanto en Guatemala como en el sur de México haciendo trabajos de agricultura no es nada extraño. Algunos buscan en su recorrido realizar estas tareas mientras avanzan en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. Tal es el caso de Osman Omar Martínez Velázquez, originario de San Pedro Sula, Honduras, quien actualmente se encuentra varado en el sur de México. Estoy chapeando una milpita, tiene sembrado maíz, plátano. ¿Cuánto tiempo tiene que salió de Honduras, de su pueblo? 1 mes y 15 días. Sí. ¿Viaja solo o acompañado? No, se me murió mi esposa. ¿Se le murió en el viaje o en Honduras? No, de hace 3 años y medio que murió. ¿Viaja solo? Sí, viaja solo. Okay. Tengo un varón y 2 hembras. ¿De qué parte de Honduras? De la colonia Rivera Hernández, San Pedro Sula. ¿Qué le motivó a hacer el viaje? ¿Por qué salió de Honduras? Por la pobreza y la delincuencia también. Sí. ¿Qué esperas para llegar a Estados Unidos? Si Dios lo permite, ahí es Dios que los envíe a los Estados Unidos, pero yo pienso ir trabajando y poco a poco. ¿De momento se siente bien aquí en Chiapas? De momento me siento bien. Estuvimos retenidos allá 12 días en el siglo XXI. Buscando un mejor futuro, de mi patria tuve que alejarme. Y así crucé la frontera a puro coraje y valor. Como recuerdo a mi gente, y es mi orgullo, sí señor. Pero no todo es lamentable en la vida de los centroamericanos. Mientras unos son retenidos en las estaciones migratorias de México y buscan sobrevivir en su arriesgada trayectoria, otros deciden dejar huella a través del arte y así dignificar su origen. Queremos dignificar esa palabra migrante. Todos, absolutamente todo ser humano tiene dentro de su posibilidad de ser migrante, y por lo tanto pues estamos con esto poniendo nuestra habilidad y nuestro interés artístico, porque el artista muralista es un migrante, anda de aquí para allá. Comenzamos pues a hacer galerías al aire libre, donde se realizan pues 50, 60, 100 o más murales. Según el entrevistado, pretenden incorporar migrantes de los 4 países que comprenden el corredor seco centroamericano y con ello evitar la migración masiva desde sus lugares de origen. Se va a sumar una comunidad de Ocotepeque, Honduras, Camotán, Guatemala, y otra comunidad de El Salvador y posiblemente otra de Nicaragua, y de esa manera evitar que sigamos siendo migrantes por problemas políticos, sociales y económicos, y logremos desarrollar nuestras comunidades. Y lo pregonaré siempre, centroamericano soy. Es importante destacar que aunque los 4 países que comprenden el corredor seco centroamericano han sido afectados por el cambio climático, el mayor flujo migratorio lo aportan Honduras en primer lugar, seguido por Nicaragua, países que con muchos hogares en las zonas más secas dependen en un alto porcentaje de la agricultura. En un
un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Dos ciudades fronterizas vieron la llegada de refuerzos militares tras un repunte de la violencia ligada al crimen organizado en México. En la ciudad de Tijuana ya son más de 6,000 los soldados que respaldan a las policías locales. Por segunda ocasión en menos de una semana, cientos de refuerzos militares arribaron a Tijuana. Llegaron a apoyar a las corporaciones locales tras un repunte de violencia. Nos permitió no solo contener, sino realizar una investigación a fondo para poder detener a los probables responsables de organizar y de planear esta serie de hechos. La gobernadora agradeció el respaldo militar, diciendo que fue crucial para dar con quienes quemaron decenas de autos en la entidad. Fueron orquestados por el cártel de Jalisco Nueva Generación. En Baja California ya había más de 5,000 efectivos. Con relación al mes pasado, disminuimos un aproximado de un 15% en el aspecto delictivo, sobre todo en homicidios. Pero muchos cuestionan esos logros, pues en lo que va del año registran casi 1,200 homicidios en este municipio. Concretamente en los últimos 8 años se perdió la seguridad en Baja California de manera lamentable. Desde la capital del país, el secretario de la Defensa ha identificado a los grupos criminales que, según el gobierno, operan en esta zona. El cártel del Pacífico, cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de los Arellano Félix. Diversas organizaciones civiles denuncian la militarización emprendida por la actual administración federal. El mismo secretario reveló que en todo México hay un despliegue de 115,000 efectivos militares que coadyuvan en labores de seguridad. Insisten que la estrategia está funcionando. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y el cambio climático, además de perjudicar gravemente al planeta, está generando olas migratorias, implicando el surgimiento de millones de migrantes climáticos. El cambio climático, ocasionado principalmente por el uso de combustibles fósiles que crean generando efecto invernadero, está provocando un desastre ambiental y natural inmenso, afectando a la flora y fauna de todo el globo. Desde sequías, grandes inundaciones, incendios devastadores provocados por las altas temperaturas que aumentan anualmente, sumando a inviernos cada vez más arduos y helados. El nivel del mar está subiendo debido al derretimiento de los polos, lo que implica que en unos años muchas zonas costeras estarán completamente bajo el agua. Según los datos oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones, cada año más de 21.5 millones de personas se ven obligadas a dejar sus hogares y trasladarse a otras ciudades o países debido a problemáticas ambientales. Las predicciones de los científicos revelan un futuro desalentador para los migrantes climáticos, los cuales aumentarán ampliamente en los próximos años. El cambio climático empeora las situaciones socioeconómicas de los grupos sociales, exacerbando las desigualdades, la pobreza y la falta de recursos. Se trata de un factor que implica directamente en la política de cada país, por lo que debe ser abordado desde esa perspectiva, ya que contribuye a que las personas huyan de sus países de origen. Se estima que en las próximas 3 décadas, unas 143 millones de personas se verán obligadas a realizar una migración a causa del cambio climático.
con la instalación de un muro de contenedores, las autoridades de Yuma, en Arizona, respondieron al fin del programa Quédate en México. A solo días de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el fin del programa Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se procesaban sus casos, Arizona empezó a mover contenedores en la frontera para cerrar los tramos abiertos en Yuma y detener el flujo de inmigrantes por esa área. El fin de Quédate en México no significa que termina la espera para miles de inmigrantes que, como Zoe, llevan meses esperando en Nogales, Sonora, para ser aceptados en un puerto de entrada y solicitar asilo. Recibimos la noticia que se acabó el Quédate en México, pero nosotros como migrantes o como por estar pidiendo asilo, pues todavía nos afecta muchísimo porque no podemos acercarnos a la frontera y pedir asilo porque todavía está el título 42. Organizaciones que trabajan con los migrantes en ambos lados de la frontera entre Arizona y Sonora afirman que es una pequeña victoria, pero que mientras siga vigente el título 42, no cambia la realidad para cientos de familias. Hoy por hoy, una familia, una persona que está llegando a la frontera entre México y los Estados Unidos en búsqueda de la protección humanitaria, que se acerque a un puerto de entrada, aún va a ser negada bajo el título 42 precisamente. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos no ha inscrito recientemente solicitantes de asilo al programa Quédate en México y las personas que actualmente están registradas serán sacadas del programa cuando regresen a su próxima cita programada en la Corte de Inmigración. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Gracias por habernos acompañado. Recuerde sintonizarnos todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche. Yo soy Roxana Webb. Feliz noche.